Bienvenidos a EP Turismo, un podcast de Europa Press con el que abriremos cada mes una ventana al turismo y recorreremos la geografía española conociendo destinos clásicos y otros más exóticos. No olvidaremos las ferias más importantes del sector con propuestas interesantes y recomendaciones de expertos. Bienvenidos a EP Turismo, el primero del año, el podcast de Europa Press para los amantes de viajes y aventuras. Cada mes nos sentamos con profesionales de distintos ámbitos que, gracias a su experiencia única, nos desvelan los secretos mejor guardados y las tendencias que están redefiniendo el mundo del turismo, sin olvidar las noticias más relevantes de la industria. No olvides escuchar el podcast hasta el final. En nuestra última llamada, expertos de la materia abordada nos ofrecerán recomendaciones que aumentarán, sin duda, nuestras ganas de viajar y harán que empecemos a planificar y también, por supuesto, a soñar con nuestra próxima escapada. Si tu curiosidad va más allá de la postal, has llegado a tu destino. No hay tiempo que perder. ¡Despegamos! Preparen sus equipos electrónicos si así es requerido por la tripulación. En caso de evacuación, en este episodio no vamos a tener una sola entrevista, sino varias, en cierto modo, puesto que hemos atravesado el Atlántico para conocer un poco más las Islas Canarias, que van a centrar nuestro programa, toda vez que desde el pasado 1 de diciembre se puede volar desde la península con más frecuencias y destinos. Y por supuesto, como no, hasta allí se ha desplazado mi compañero Alfredo para ver de cerca los encantos de Tenerife, que más allá del imponente Teide, tiene en San Cristóbal de la Laguna, que es la antigua capital de la isla, un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad. Así es, Marina, y junto a un grupo de periodistas andaluces fuimos también a La Palma, donde pudimos ver el volcán Tajogaite y las coladas de lava que provocaron su erupción el 19 de septiembre de 2021. Recorrer gran parte de la que denominan, y con razón, la Isla Bonita, que está llena de contrastes. Rocas volcánicas que conviven con plantaciones de plataneras, playas y bosques frondosos, municipios muy pequeños pero llenos de encanto como los Llanos de Aridane y, por supuesto, Santa Cruz de la Palma, su capital. Y si hablamos de gastronomía, las famosas papas arrúas o la ensalada canaria de berros con gofio jareado. Pero lo mejor es que nos lo cuenten quienes más conocen este destino, no solo porque son de allí, sino porque trabajan en el sector turístico. Así que desde el aeropuerto de Sevilla embarcamos en un avión de la aerolínea Binter y ponemos rumbo a Canarias. Nuestra ruta de hoy nos lleva hacia el Océano Atlántico volando hacia el sur. Actualmente dejando el archipiélago de Madeira a la derecha y en unos 15 minutos iniciaremos ya el descenso al aeropuerto de Tenerife Norte. Nuestra altitud de crucero que hemos tenido hoy, 11.300 metros y una velocidad de 880 kilómetros a la hora. Nuestra hora prevista de llegada a Tenerife Norte será a las 10 menos 20, horario local canario. Y allí el último reporte meteorológico, el cual acabamos de recibir, nos indica viento ligero del noroeste. La temperatura 14 grados centígrados y ocasionalmente hay algo de llovizna. Muchas gracias por su atención, ha sido un placer para nosotros tenerles a bordo y esperamos verles nuevamente a bordo volando con Binter. El modo canario de volar se ha implantado en Sevilla y lo ha hecho con 10 frecuencias semanales. Las rutas que opera Binter desde este pasado 1 de diciembre, como decíamos, se han establecido con Gran Canaria y Tenerife. En Sevilla esta aerolínea aterriza después de hacerlo en 2020 en Jerez y 3 años más tarde en Granada. Son rutas que se han consolidado y eso ha hecho que en 2025 hayan apostado por Andalucía con un salto cuantitativo y cualitativo. Por ello establecieron una conexión con Almería y después rutas directas con Sevilla, que era un poco la guinda de la presencia de esta comunidad autónoma, como señala Miguel Ángel Suárez, director de Marketing y Comunicación de Binter. Bueno, parece que ya tocaba, ¿no? En el año 2020 arrancamos con Jerez, primero con Tenerife y después con Gran Canaria, porque fue bien. Ya después, 3 años más tarde, pues nos decidimos entrar con Granada. Primero fue Granada-Gran Canaria, después Granada-Tenerife. Son rutas que se han consolidado y que la marcha de las mismas ha ido muy bien. Y eso nos hizo que en el 25 dijésemos que la apuesta pues, por Andalucía tenía que dar un salto cuantitativo y cualitativo. Y arrancamos primero con Córdoba, con Almería también. Y claro, nos quedaba Sevilla,
que era un poco pues la guinda, ¿no? de tener presencia en Andalucía. Ha sido un proceso natural, lógico y sobre todo acompañado por la buena respuesta que hemos tenido de la demanda, que entendemos que buscaba una oferta complementaria de un producto que no fuese low cost, sino que fuese un producto diferencial de calidad y servicio. Pues el mercado, como digo, lo ha apreciado, ha respondido positivamente y nos ha animado pues a entrar con una ruta muy importante como es Sevilla. De hecho, tras Madrid, Sevilla es nuestro mercado más importante en conectividad nacional. La aerolínea basa su estrategia en aviones espaciosos, con una tripulación que cuida mucho el trato con los pasajeros. Así es, se trata de aviones modelo Embraer 195 configurados en filas de 2 y 2, suprimiendo el asiento de en medio donde os ofrece un menú a bordo gratuito de productos canarios, la posibilidad de subir la maleta a la cabina y de disfrutar durante el vuelo de un entretenimiento incluido también en el precio con películas, series y juegos. La mayoría piensa o pensamos que el avión es un mal menor que tienes que superar para llegar al destino y ellos tienen claro que no debe ser así. Eso sería de forma resumida ese modo canario de viajar del que hablábamos hace tan solo unos minutos. Sí, bueno, más que forma, el claim es modo canario, pero sí, es eso, es una manera diferente, una forma diferente de volar. Bueno, podríamos resumirlo en que volar en modo canario significa volar viviendo desde el principio la experiencia de viaje como algo placentero. Muchas veces nos pasa que cuando viajamos pensamos que el avión es un trámite que hay que superar, ¿no? Digamos, un mal menor que tienes que superar para llegar al destino. Nosotros creemos que no es así, que ya desde que te subes al avión puedes empezar a disfrutar de la experiencia de viaje, ¿no? Lo hemos resumido en el modo canario porque eso incluye muchas cosas. Oye, pues un avión cómodo, amplio, espacioso, que no tenga ruido, que sea ecológico, que tenga mucho espacio entre filas. Hemos optado por quitar el asiento de en medio y que solamente se vaya con asientos de 2 en 2 porque sabemos que el asiento de en medio es muy incómodo. Damos un aperitivo gourmet de productos canarios incluido en el precio, que es algo excepcional. En todas nuestras tarifas incluimos la maleta en cabina, que sabemos también que es un punto de estrés para el pasajero porque no sabe si se la van a permitir subir, si no se la van a permitir subir, si va a caber, no va a caber, etc, etc, o tienen que comprar la parte. Tenemos un servicio de entretenimiento a bordo, incluido también en el precio a través del sistema Wi-Fi. Y después nuestra tripulación es muy canaria y agasaja al pasajero, lo trata con mimo. Como dice una compañera nuestra, es como si se subes a un hotel boutique, donde desde el principio te sientes muy bien atendido y considerado como algo especial. Pues eso es un resumen muy ejecutivo del modo canario. Binter, que opera en torno a 270 vuelos al día, conecta Sevilla con Tenerife Norte, ubicado a escasos kilómetros de la capital, en poco más de 2 horas. Además, Marina, no solo existe la posibilidad de viajar a Tenerife y Gran Canaria, sino al resto del archipiélago, desde cualquiera de las 2 islas capitalinas, de forma cómoda, rápida y sencilla, al mismo precio, con vuelos que salen aproximadamente cada media hora. Estas conexiones son muy valoradas por el sector porque permiten, además del turismo de escapada, a bordo de una guagua aérea. Vamos, como si de un autobús se tratara. Sí, precisamente en esas conexiones entre islas es donde basan buena parte de su estrategia, que pone el foco además en el turismo de negocio. Así lo explica el responsable comercial de la compañía. Tuvimos la oportunidad de estar en la Cámara de Comercio de Sevilla presentando al empresariado sevillano el producto Binter, porque entendemos que es un mercado donde la necesidad de desplazamiento por motivos corporativos de negocio es amplia. Lo iremos viendo a medida que cojamos experiencia, pero lo que nos traslada el empresariado sevillano es que tienen muchas conexiones empresariales con nuestras islas y que necesitaban un vuelo que ofreciese ese confort, ¿no? Y esa conveniencia y esa comodidad para poder desplazarse y aprovechar el propio viaje para trabajar. Así que nada, estábamos súper contentos en ese sentido porque nuestro producto va muy dirigido a ese pasajero que busca comodidad. Está claro que esa conexión entre las diferentes islas con Gran Canaria y Tenerife es una de las principales bazas de la aerolínea, hasta el punto, Marina, que para ellos es el gran diferencial que aporta su compañía. No en vano nos dijeron al grupo de periodistas allí desplazados que el 30% de las ventas tienen ya un origen o destino que no es ni Tenerife ni Gran Canaria.
Pero bueno, Alfredo, también si hablamos de Tenerife, deberíamos de empezar por el Teide y por supuesto por su Parque Nacional, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y también una de las principales atracciones naturales de la isla. Con el pico más alto de España, con algo más de 3.700 metros e increíbles rutas de senderismo y vistas panorámicas, con cráteres, coladas de lava y una flora endémica única. Sí, y a la vuelta y para reponer fuerzas podemos disfrutar de la gastronomía y el encanto de un guachinche, que son antiguos lagares y hoy pequeños restaurantes de comida tradicional que ofrecen solo su propio vino. El casco antiguo de Santa Cruz cuenta con edificios muy bien conservados, como la Iglesia de la Inmaculada Concepción, y aunque no posee un centro histórico de aire colonial como el de su vecina San Cristóbal de la Laguna, es muy agradable, sin embargo, pasear a cualquier hora del día por sus calles y jardines. Jardines muy bien cuidados, por cierto. Llama la atención sin duda el auditorio de la ciudad, que lleva la firma de Santiago Calatrava, y la Plaza de España, erigida sobre un antiguo baluarte que servía de defensa frente a los corsarios y con un gran lago central de agua marina. Y muy cerca de la capital también se encuentra San Cristóbal de la Laguna, la primera ciudad fundada en la isla tras ser conquistada en 1496 por los barcos que procedían de la península. Allí había un asentamiento de aborígenes canarios o guanches. Se llamó así en honor a San Cristóbal, patrón de viajeros y marineros, y el sobrenombre parece ser que es porque en su momento existía una laguna. Nuestra visita comienza en la Plaza del Adelantado y finaliza en la Iglesia de la Concepción con una subida al campanario que ofrece unas vistas increíbles de la ciudad. Justo al lado de la parroquia podemos descansar y tomarnos un lagunero acompañado de un barraquito, una bebida dulce de café muy popular en Canarias, pero mejor nos lo cuenta el guía turístico que nos ha acompañado en este viaje, Ancor Robaina. Estamos en la Plaza del Adelantado, considerada una de las zonas emblemáticas y céntricas del casco antiguo de San Cristóbal de la Laguna. Yo les estaba diciendo primeramente que me gustaría que se trasladasen a antes de la conquista. Este lugar, que hoy en día ya, por su riqueza arquitectónica y demás, es muy emblemático de Tenerife, esto tuvo que ser un verdadero paraíso antes de la conquista. De hecho, era un lugar mágico, con connotaciones mágicas para los huenches, para los primeros pobladores, ¿no? Los indígenas. Resulta que todo alrededor, no hemos tenido ocasión de verlo, pero lo verán en sus próximas vacaciones en Tenerife, en su próxima visita, no lejos de aquí a 10 kilómetros, hay un paraíso natural, protegido también por la UNESCO, pero como reserva de la biosfera, que se llama Anaga. Anaga es un vergel, es uno de los bosques europeos con mayor riqueza, con mayor biodiversidad, a su vez con un grandísimo número de endemismos. Pues esa laurisilva, que está bien conservada en el macizo de Anaga, cubría grandes extensiones de la isla de Tenerife. En Tenerife hoy en día conservamos como el 15% de las antiguas extensiones de laurisilva. Lo cual, todo este enclave de aquí era una inmensa selva de laurisilva, con árboles gigantescos, una verdadera selva, y en el centro estaba la laguna que dio nombre a la ciudad. Hoy en día solo queda el nombre de la laguna, porque fue desecada. Primero se fue secando por el intenso uso humano, por la deforestación alrededor, y al final eso era un pantano que traía más problemas que otra cosa y lo terminaron de desecar. De hecho hay casas ahora encima. Ese es, digamos, el contexto antes. Después, los españoles eligieron este enclave por varios motivos. Primero, lo explicamos en Santa Cruz, por los piratas. Era un riesgo constante el ser atacado en la costa, con lo cual prefirieron retraerse un poco en la zona interior para que les fuera más difícil a los piratas o a los corsarios acceder a la ciudad más poblada en aquel entonces. Pero también, y lo estamos sintiendo, y ahí uno se puso la chaqueta, por el microclima. Aquí hace más fresco y hay más humedad. Con lo cual, esta ciudad, cuando se construyó, usted se puede imaginar que cuando esta ciudad se construyó, prácticamente la isla era una isla virgen. No habían grandes caminos para caballos ni para carretas, porque los guanches no las tenían, caminaban, eran justamente senderos, digamos. Con lo cual era muy difícil el traer aquí provisiones, no sé qué. La idea es que esta ciudad fuera lo más independiente posible. De hecho, a priori se llamó la ciudad jardín un poco, porque había una casa y al lado se dejaba una parcela libre que era para la huerta, para abastecer a esa familia. Entonces, podríamos decir, esto es un poco cosecha, Miguel, pero yo me puedo imaginar que la laguna fue como una campaña de marketing de los Reyes Católicos para demostrar y ostentar poder en las colonias, digamos, aunque estrictamente hablando, Tenerife, bueno, eso son ya particularidades históricas, pero no fue colonia 100%, pero bueno, era un nuevo territorio allende los mares y tal y cual, ¿no? Y entonces los Reyes Católicos decidieron no hacer aquí una ciudad más
en las Canarias con estilo colonial y tal, sino una ciudad que, como digo, representará el poder de los Reyes Católicos en la nueva centuria, ¿no? Es principio del siglo XVI y tal, descubrimiento de América. Con lo cual, hoy en día, más de 5 siglos después, La Laguna se considera, como digo, una ciudad referente y futurista en su momento. Enseguida retomamos nuestro viaje por Canarias, daremos un salto desde Tenerife a La Palma para descubrir las bondades de esta pequeña isla, pero ahora es momento de hacer una mínima pausa para conocer las noticias más destacadas en el ámbito del turismo. Comenzamos con una gran noticia en materia de movilidad. A partir del próximo 19 de enero, viajar por España será mucho más sencillo y, sobre todo, más barato. El Gobierno lanza un nuevo billete único de transporte que combina tren y autobús para todo el territorio nacional. El precio, una tarifa plana de 60 euros al mes, que será incluso menor para los más jóvenes. Una apuesta clara por la movilidad que viene acompañada de otra buena noticia. Los descuentos actuales en el transporte público se quedan con nosotros durante todo 2026. Mientras la conectividad crece, Iberia se ha visto obligada a ampliar la cancelación de sus vuelos a Venezuela. Siguiendo las recomendaciones de la AESA, la suspensión se mantiene por el momento hasta el 31 de enero de 2026. En cuanto a las cifras, España sigue batiendo récords. Hasta octubre rozamos los 86 millones de turistas, un crecimiento que se nota en nuestros aeropuertos. La red de AENA ya ha movido a más de 357 millones de pasajeros. Y lo mejor es que el ánimo no decae. Según Minor Hoteles, el 94% de los viajeros está decidido a gastar lo mínimo o incluso más en sus vacaciones de 2026. Este año buscamos lo auténtico. Según los últimos estudios de eDreams y Booking, los españoles somos los más previsores a la hora de reservar y buscamos experiencias que nadie más tenga. En 2026 mandará la hiperpersonalización y el turismo de fenómenos naturales. Queremos ver cosas únicas y las queremos ya. Y ojo a este movimiento del sector. Los grandes, Iberostar, Riu, Meliá o Barceló, entre otros, han unido sus fuerzas. Han creado la primera gran alianza para la sostenibilidad, un paso necesario para que viajar siga siendo un placer compatible con el cuidado del entorno. En tendencia, si miramos al verano, el radar se desplaza. Maldivas, Pekín y Costa Rica son los destinos que más crecen, sin olvidar que nuestras Islas Canarias y Baleares siguen siendo el refugio favorito dentro de casa. Y el turismo este nuevo año estará marcado por dos fechas. El 12 de agosto, cuando un eclipse solar total cruzará nuestros cielos, y la Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica. Dos eventos globales que moverán a millones de personas. Y terminamos con dos novedades. En Madrid, en enero, el emblemático edificio Metrópolis renace como hotel boutique y club privado. Y apenas unos días después, el 22 de enero, arranca Fitur. Este año la feria rompe la tradición y se inaugura en jueves, centrando todas las miradas en un sector cada vez más especializado. Y una vez que nos hemos puesto al día con las noticias más relevantes del sector, continuamos nuestro viaje por Canarias, que tiene una afinidad especial, incluso ligazón emocional, diría yo, con Andalucía. Sí, de hecho, en Gran Canaria hay un barrio llamado Triana. Como simple curiosidad, a esa afinidad de la que hablas, se refería el responsable comercial de la aerolínea. Con él mantuvimos una interesante entrevista en el Hotel Gran Mensí. Miguel Ángel Suárez se refería en estos términos a las similitudes de canarios y andaluces. Bueno, ¿qué no tiene Andalucía? Sería la pregunta para querer ir, ¿no? Y Sevilla en concreto. Básicamente, bueno, primero hay una afinidad especial y hay una ligazón emocional entre Andalucía y Canarias, ¿no? De hecho, compartimos muchas cosas, como en Gran Canaria el barrio de Triana, ¿no? Fue fundado pues, por sevillanos hace muchos años. Más allá de esa ligazón emocional, pues claro, es que Andalucía tiene todo, ¿no? Tiene patrimonio histórico, tiene cultura, tiene gastronomía, tiene clima. Nosotros tenemos playas fantásticas, pero es que también en Andalucía hay unas playas espectaculares, ¿no? Pero también hay interior, para el que quiera hacer turismo rural. Realmente, para un canario, yo como canario me parece que Andalucía es de los destinos más atractivos que hay. Encima está cerca, es un vuelo relativamente corto, en torno a 2 horas y poco, con lo cual es muy conveniente. Y como les decía, ¿qué no tiene o qué pega le podemos encontrar para no querer ir? Yo no le veo ninguna. Cada isla es un mundo. Nosotros ofrecemos dentro de ese modo canario la posibilidad de que un sevillano pueda visitar
visitar cualquier isla, no solamente Gran Canaria o Tenerife, que es donde están nuestros aeropuertos, nuestros hubs principales de conexión, sino cualquier isla al mismo precio. O si a un sevillano le apetece visitar El Hierro, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, a través de Vinter, el salto que tiene que dar interinsular desde Tenerife o de Gran Canaria está incluido en el precio y no va a tener que hacer prácticamente, no va a tener tiempo de espera en la escala porque nuestros vuelos salen aproximadamente cada media hora. Hacemos 270 vuelos diarios, muchos de ellos entre islas, con lo cual es muy conveniente. Y eso también es una ventaja porque un sevillano o un andaluz en general va a poder ver cualquier isla prácticamente llegando con una diferencia de tiempo de media hora, cualquier isla al mismo precio. Desde el sector turístico me comentabas que inciden mucho en esa enorme diversidad en cuanto a la oferta. Desde las conocidas playas de Fuerteventura o Gran Canaria, pasando por la subida al Teide o los paisajes volcánicos de Lanzarote. Pero también ese turismo mucho más cercano, como El Hierro y La Gomera, que son pequeños diamantes que aún no son tan conocidos por el turismo peninsular. Si te parece, Marina, nos situamos de nuevo en San Cristóbal de la Laguna y después ponemos rumbo hacia La Palma. Ancor Robaina es guía turístico de Tenerife. Esto fue aquí como la zona experimental. De hecho, en Santo Cruz hemos dicho, o en la otra visita, que en muchos aspectos Canarias ha sido como un lugar de ensayo, de cultivo, de un montón de cosas que cuando han funcionado bien se han llevado a Europa. O que han venido de Europa, a América, o que venían de América, se aclimataban aquí y después se mandaban a Europa. Entonces, como digo, La Laguna se considera una de las primeras ciudades europeas no fortificadas. Estamos hablando de finales del medievo, la península de los siglos tienen. Y una de las primeras ciudades totalmente planificadas, es decir, no fue el típico campamento militar que después fue estableciéndose cada vez más y esos militares tuvieron familia y se fue expandiendo así de una manera un poco caótica de aquella manera, sino que de aquí ellos eligieron el enclave, vieron el espacio que había disponible y distribuyeron las edificaciones para optimizar el espacio disponible. Incluso pusieron, yo qué sé, pues el barranco de allá se llama el barranco de las carnicerías, porque el viento viene así, del noreste hacia el sureste, con lo cual todo lo que podía ser un poco tal, el mercado estaba construido, se mandaba un poco para allá para evitar los malos olores de la ciudad, por ejemplo. Entonces Lima, en Perú, Cartagena de Indias, en Colombia, por ejemplo, son prácticamente copias de La Laguna, y muchas otras están inspiradas en La Laguna. Ahora, cuando nos adentremos, veremos las calles anchas, rectas, paralelas, lo que se llamó después ciudad ajedrez, como un Nueva York, un chiquitito, y en el finales del siglo XV, 1498 creo que fue de hecho, justamente en algún catálogo por ahí, en algún libro, podrán oír hablar de la villa de arriba y la villa de abajo, como muchos otros lugares, aunque hoy en día no hay diferenciación, y es que justamente pasó eso, que cuando se terminó la conquista, los primeros colonos, sobre todo soldados, se asentaron alrededor de la laguna, en lo que era la villa de arriba, casillas hechas de aquella manera, no sé qué, para arriba y para abajo. Y el adelantado, Fernando de Lugo, por eso se llama Plaza del Adelantado, que era la persona a cargo de liderar a representar el poder, digamos, de los reyes católicos y liderar la conquista, se fue a la península a informar que ya por fin todas las Islas Canarias estaban conquistadas, y los reyes católicos les mandaron justamente a hacer una ciudad con estas instrucciones que les acabo de decir, con lo cual la villa de arriba se derrulló y se empezó otra vez aquí. Aquí era donde estaba todo el centro. De hecho, está el ayuntamiento por ahí, otra vez Correo, le recordará a La Laguna, a Santa Cruz, los elementos del poder, ¿no? El Palacio de Justicia, estaba el mercado. Por aquí se hicieron entrar en razón a muchas personas de una manera un tanto radical con la Inquisición, es decir, que se hicieron un par de barbacoas aquí sobre todo prehispánicos que se habían cristianizado y que en secreto pues seguían hablando en su idioma o que seguían practicando su religión cuando lo descubrían, vuelta y vuelta. Entonces, vemos aquí en la fachada un super palacio, por cierto, que está en renovación. A ver qué pasa por ahí, espero que lo recuperen para fines, digamos, culturales de la ciudad, que es el Palacio de Nava. Uno de los últimos propietarios fue, por ejemplo, el gran responsable de fundar uno de los jardines botánicos más antiguos de España, que es el que está en el Puerto de la Cruz, que también visitarán en su futura estancia en Tenerife. Y esto de aquí llama mucho la atención porque es un convento de clausura. Esto parece que es de otro mundo, de otro tiempo, y todavía hay monjas dentro. La clausura, ¿saben qué es? Que nunca pueden dejarla. En su día aquí llegaron a haber más de 100 monjas, porque antes era algo honorable. En las familias pudientes
el primer chiquillo heredaba la tierra, patrimonio. La primera chiquilla era casada con una familia pudiente, yo como padre pagando a esa familia, mejorado. Y el segundo chiquillo podía elegir o militar o monje. Y la segunda niña, pues también, al comer era como algo estero, ¿no? Mi hija está en el convento de las clarisas, de hábitos blancos, porque eso eran las ricas. Y después estaba la otra cara de la moneda, las familias muy humildes, que no tenían para mantener a su familia, también mandaban, pero entonces eran las monjas de hábito negro, que eran las que servían a las demás de hábito blanco. Como característica, por ejemplo, el mirador, ese que les va a recordar un poco, árabe porque se llama balcón ajimés, y viene justamente de eso, ese estilo, esa influencia de descendientes árabes de España, la península ibérica, que también se habían cristianizado y al final vinieron para acá cuando los reyes católicos vinieron muchísimos aquí judíos y árabes, eran conversos. Me imagino que igual que por los guanchos, para no pasar por la hoguera. Algunos sí estarían convencidos. Y muchos siguieron para Sudamérica, pero muchos se asentaron aquí. Durante el primer siglo de nuestra cultura tenemos mucha influencia, incluso todavía en el folclore y cosas de comer y tal, de judía. ¿Nos vamos a La Palma? Pues yo estoy preparada, así que cuando tú quieras. En menos de media hora y a bordo de un pequeño avión de hélices, un modelo ATR 72-600, el turista puede realizar una escapada desde el norte de Tenerife hasta la conocida como Isla Bonita. La Palma, como decías, ofrece desde frondosos bosques a pequeñas playas de arena negra, como el caso de Tazacorte, y más de 2.000 kilómetros de senderismo. Paisajes en los que se alternan las tradicionales plataneras con los deltas lábicos que dejaron las coladas de los volcanes, las últimas en 2021 provocadas tras la erupción del Tajogaite. José Antonio Bettencourt fue uno de los taxistas que nos acompañó en todo el recorrido por el interior de La Palma. Apasionado de su isla natal, se la conoce palmo a palmo e hizo que el tour fuera lo más ameno posible, con un sinfín de anécdotas y curiosidades. Con él llegamos al tramo final de este episodio y como siempre será con nuestra sección Última Llamada. Estas lenguas, estas coladas todavía son del nuevo volcán, pero ahora las próximas coladas que vamos a encontrar ya son de otro volcán, ya son del volcán del 49, del San Juan, que este volcán le ha quitado todo el protagonismo, porque se veían los malpaíses y ahora han quedado los malpaíses sepultados por la ceniza. Antes no se podía ni caminar por sobre de ellas. Estas que vemos aquí ya son del 49. Y es que a este delta lábico se le conoce como los terrenos del notario. Hubo un notario muy inteligente que compró todos estos terrenos. En esa época no existía la demarcación de costas y en esa época la ley decía que si tú tenías unos terrenos y te crecían, pues pasaban a ser de tu propiedad. Pues este notario compró todos estos terrenos que lindaban y se hizo con todo este delta lábico. Por eso se le llaman los terrenos del notario. ¿Qué pasó con estos terrenos? Pues una parte se las quedó él, otra parte también se lo regaló a los terratenientes de Tazacorte para que estuvieran callados y no protestaran, y otra parte la vendió. ¿A quién lo vendió? Pues sobre todo, ¿quién podía comprar esos terrenos? ¿Quién podían comprar? Pues la gente que traía dinero de Venezuela. En los años 50 y 60 hubo un flujo migratorio a Venezuela, mucha gente, hubieron años de sequía, estábamos atravesando la posguerra y pues se mandaba mucho dinero de Venezuela. Mi padre me decía, mi padre fue migrante a Venezuela, que le ofrecieron terrenos aquí a 30.000 pesetas la fanegada. Para que ustedes se hagan una idea, la fanegada aquí aproximadamente son media hectárea, unos 5.000 metros cuadrados de terreno, 30.000 pesetas. O sea que era un precio caro, eran terrenos de mal país, no eran terrenos ya trabajados y preparados para cultivar plata. Última llamada a los pasajeros de este podcast. Y si has esperado hasta el final del podcast es porque sabemos que estaba atento a nuestra última llamada. Con esta sección cerramos el episodio. Francesco De Lipaoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Tour Operadores, nos invita a viajar a Canarias, un destino dinámico porque, independientemente de que lleva muchísimos años en el top turístico, cada vez se están abriendo más posibilidades, no solo de sol y playa, sino gastronómicas, patrimoniales y culturales. Y Angie Moreno, delegada municipal de Turismo en el Ayuntamiento de Sevilla, nos recomienda por qué debemos viajar a la capital andaluza.
Por cierto, el número de pasajeros entre ambos destinos ha crecido más de un 20%, una cifra que, según la edil, refleja una demanda sólida y un enorme margen para seguir creciendo juntos. Soy Francesco Deli Paoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores. Y lanzamos una invitación a todos nuestros oyentes porque Canarias, independientemente de que lleva muchísimos años como top turístico, es un destino dinámico y cada vez se están abriendo más posibilidades, no solo de sol y playa, sino por supuesto gastronómicas, patrimoniales, culturales. Nuestros parques nacionales que tenemos en Canarias son de obligada prácticamente visita, y ese lazo que hay con Andalucía en general, no solo con Sevilla, y el hecho de esa barrera idiomática no la tenemos, es más, compartimos el seseo, así que yo creo que es un destino obligado para todos aquellos andaluces que no nos han visitado. ¿Por qué hay que viajar a Sevilla? Bueno, estamos de estreno, ¿no? Con esas nuevas líneas, estas 5 frecuencias semanales que van a unir Sevilla con Gran Canaria y con Tenerife, gracias a Vinter, esa apuesta tan decidida que ha hecho Vinter por Sevilla. Y ya sabéis, Sevilla es una ciudad eminentemente turística y cultural, con un maravilloso patrimonio, una ciudad que tiene oferta durante todo el año, aparte de su oferta gastronómica, por supuesto, también, pero bueno, ya entramos también en ese año de Bienal de Flamenco tan mundialmente conocida. Y bueno, también para visitar ahora en Navidad, con ese maravilloso alumbrado que tuvimos, con conciertos en Artillería, en el Real Alcázar. Pues sí, todas esas similitudes que tenemos entre Canarias y Andalucía, y sobre todo entre Santa Cruz, Gran Canaria con Sevilla. Ese maravilloso barrio de Triana, en Gran Canaria, que bueno, hemos hecho una acción también promocional con una trasera del autobús de City Sizing, que estamos haciendo también la promo con ellos, y con ese fuerte lazo, ¿no? Que es el barrio de Triana en Gran Canaria con el barrio de Triana de Sevilla. Y bueno, nos han comentado también similitudes, un parque de María Luisa que tienen en Santa Cruz, en fin, muchísimo que compartir, y sobre todo también que compartimos esa maravillosa gastronomía también que tienen ambas regiones. A punto de coger nuestro equipaje, nos despedimos hasta el mes que viene en un próximo episodio. Un saludo de Marina Navas y de Alfredo Guardia. Te recordamos que puedes suscribirte y escuchar el resto de episodios de este podcast en nuestra página web europapress.es/podcast o a través de las diferentes plataformas de podcasting.